¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Arnold Arteaga y hoy vamos a llevar el tema de artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es un término que se ha ido dando a una serie de patologías inflamatorias articulares que se han estado presentando a nivel de la población pediátrica. Como tal, la artritis idiopática juvenil se caracteriza porque hay presencia de dolor articular acompañado de sinovitis. El órgano blanco de esta patología es justamente la membrana sinovial, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los pacientes pediátricos se ha ido viendo a lo largo de la descripción de la evidencia múltiples patrones de artropatías y múltiples configuraciones clínicas de los síndromes y se han ido a lo largo del tiempo estableciendo diagnósticos como la artritis reumatoide juvenil, la espondiloartritis juvenil. Entonces, dada la heterogeneidad de la presentación de todos estos pacientes, es que se ha encontrado muy sospechoso que se presenten a esta edad y puedan acompañar formas juveniles o algunas también formas que no eran concordantes con las patologías prevalentes en los adultos. Es por eso que la Liga Internacional de Reumatología ha definido a la artritis idiopática juvenil para agrupar a todo el grupo, todo este conglomerado de síndromes clínicos. Y es un síndrome caracterizado por la presencia de inflamación articular persistente, dolor, hinchazón, rigidez, que dura más de 6 semanas en pacientes de menos de 16 años, de causa no definida bueno, se han descartado otras causas como enfermedades neoplásicas, hematológicas, metabólicas e infecciosas. Es así que se han ido conformando ciertos grupos de diagnósticos sintomáticos de síndromes clínicos para ir agrupando de manera específica lo más posible los síndromes clínicos correspondientes a la artritis idiopática juvenil. Entonces, la artritis idiopática juvenil no es una enfermedad como tal, sino es un conjunto de enfermedades y de síndromes clínicos que se usan para homogeneizar y caracterizar el dolor articular y la sinovitis en los pacientes pediátricos. Como tal, tenemos la definición y la clasificación en la artritis idiopática juvenil sistémica, la oligoartritis, que es menos de 4 articulaciones, persistente o extendida dependiendo de la característica, la poliartritis asociada a factor reumatoide positivo o negativo, la artritis asociada a entesitis o la artritis asociada a psoriasis y la artritis indiferenciada que no cumple ninguno de los criterios de los 5 anteriores síndromes establecidos. Y juntos van a formar parte de lo que se conoce actualmente como artritis idiopática juvenil. La epidemiología. La artritis idiopática juvenil se constituye como la enfermedad reumática crónica más frecuente en pediatría. Afecta aproximadamente 1 de cada 1000 niños. La forma más frecuente es la forma oligoarticular, constituyéndose desde el 50 al 60% de los pacientes pediátricos. El predominio mayor es en el sexo femenino en los tipos oligoarticular, poliarticular y psoriásico, mientras que la artritis asociada a entesitis y la artritis idiopática juvenil sistémica se asocia más que todo a un predominio de género más equilibrado. Bueno, las regiones mundiales más frecuentes de presentación son las siguientes. La oligoartritis es más frecuente en las regiones de Europa y la artritis relacionada con entesitis es más frecuente en pacientes que se relacionan con la presencia de la expresión del gen HLA-B27, más que todo en poblaciones aborígenes en la región canadiense. Bueno, la ILAR, el año 2001 desarrolló estos criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil para encontrar las formas clínicas de la artritis idiopática juvenil, caracterizándola, como vamos a ver, en 7 síndromes clínicos. La artritis sistémica, vamos a empezar con el primero, se caracteriza porque tiene artritis en más de una articulación asociada a fiebre, de acuerdo, de más de 2 semanas, que dura más de 3 días, y exantema
evanescente con linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. Puede acompañarse o no de policerositis o de serositis aislada. La oligoartritis, por su parte, es la presencia de sinovitis de 1 a 4 articulaciones en los primeros 6 meses y se clasifica en dos tipos, una persistente de menor o igual a 4 articulaciones y una extendida cuando ya sobrepasa las 4 articulaciones posteriormente. La poliartritis factor reumatoide negativo se define como la sinovitis en más de 5 articulaciones en los primeros 6 meses y bueno, factor reumatoide negativo. Y mientras que la poliartritis con factor reumatoide positivo es casi lo mismo, solamente que tiene que tener el paciente resultados de dos, mayor o igual a 2 ocasiones en factor reumatoide positivo separados por una distancia de más de 3 meses. La artritis psoriásica como tal se caracteriza porque artritis más lesiones psoriáticas o artritis o más de dos o más criterios como la dactilitis, piting ungueal o nicólisis o el antecedente familiar de psoriasis en primer grado. La artritis relacionada con entesitis, por su parte, se caracteriza porque hay artritis más entesitis o más uno de los dos síntomas, bueno, más de dos síntomas como el dolor sacroiliaco o lumbar, la presencia del HLA-B27, paciente varón mayor de 6 años, uveitis aguda o el antecedente familiar de entesitis o espondilitis anquilosante. Y por último, la artritis indiferenciada, que se refiere a toda aquella patología articular, puede ser dolor, ¿de acuerdo? Que no cumple criterios o cumple más de dos categorías relacionadas con las anteriores. Tenemos criterios de exclusión, pero prácticamente es algo que es como que los criterios de exclusión excluyen todas las características que sean ajenas al síndrome clínico como tal. Por ejemplo, la forma de la artritis idiopática juvenil sistémica excluye tanto la parte del artritis psoriasis, la parte de la artritis asociada a entesitis, la parte de la artritis asociada a uveitis o espondiloartritis y el factor reumatoide positivo. Entonces, todos estos los excluye, menos lo que constituye el mismo síndrome, que quiere decir la artritis sistémica. Entonces, son criterios de exclusión que se van a ir viendo en cada uno de los síndromes, pero más que todo, por ejemplo, la artritis sistémica, todos los criterios de inclusión son todos los otros síndromes clínicos y solamente esto. La oligoartritis, por su parte, lo mismo, excluye todos los demás menos su misma presencia. El factor reumatoide negativo, lo mismo, todos los otros síndromes clínicos menos lo que ella constituye. Entonces, a revisar mucho, y es muy interesante esto de los criterios de exclusión, pero constitutivamente son características que deben ser propias y excluirse de las demás características de las otras artropatías o de las formas clínicas que hemos mencionado. Factores de riesgo. Como tal, al ser la artritis reumatoide, perdón, la artritis idiopática juvenil, un conjunto de síndromes clínicos asociados a ciertas características clínicas, pues no se encuentra un factor de riesgo homogéneo, pero sí vamos a ir viendo algunos factores de riesgo que podemos ir viendo. En la parte ambiental no vamos a tomarle mucho énfasis porque se ha visto que sí hay algunas infecciones que pueden ayudarnos, tanto virales como bacterianas, para que haya expresión de los genes responsables de estas formas clínicas. Sin embargo, dada la heterogeneidad de las patologías correspondientes a la artritis idiopática juvenil, no se puede establecer una relación directa o no hay suficiente evidencia para establecer la relación entre infecciones virales, bacterianas, exposición al tabaco o a la luz ultravioleta que puedan relacionarse totalmente. Sin embargo, en lo que sí nosotros podemos establecer relaciones en los factores de riesgo genéticos. Del 20 al 40% hay una concordancia de tener el artritis idiopática juvenil en gemelos monocigóticos. La forma clínica de artritis más entesitis se asocia mucho a la presencia del alelo HLA-B27. El HLA-DRB0401 se asocia mucho a la poliartritis factor reumatoide positivo también. Y por último, el HLA-DRB 0801 a 11 y DRB 1301 se asocia más a la artritis idiopática juvenil oligoarticular, que es una de las pocas formas
que no se van relacionando tanto con las formas que se presentan en adultos. Sin embargo, el HLA-B27, el HLA-DRB0401, asociado a la poliartritis factor reumatoide positivo, se asocian mucho, tanto el HLA-B27 a la espondiloartritis y la HLA-0401 a la artritis reumatoide. Incluso hay algunas formas que constituyen ANA positivo y pueden llegar a tener policerositis, uveitis. Entonces, es muy sospechoso, porque estas clasificaciones lo que hacen es tal vez en el futuro poner en evidencia que que la artritis idiopática juvenil sí son las versiones pediátricas de las formas que tenemos en los adultos. Entonces, por ahora, y para caracterizar estos síndromes clínicos, porque el comportamiento de estas artropatías no son iguales que en los adultos, tenemos que todavía seguir estos criterios, puesto que nos permiten entender y homogeneizar a los pacientes y irlos caracterizando para hacer un buen tratamiento, dado que algunas de estas patologías, bueno, si no son la mayoría, tienen un componente mucho más agresivo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la patogenia de la artritis idiopática juvenil. Vamos a empezar con la forma sistémica. Probablemente la artritis idiopática juvenil sistémica no se caracteriza por un proceso autoinmune como tal, sino autoinflamatorio, porque no se ha encontrado evidencia de que haya presencia de autoanticuerpos como tal, como suele suceder en enfermedades autoinmunes, como lo es el prototipo de las mismas, como es el lupus eritematoso sistémico, sino que hay más que todo elevación de la interleucina 1, aumento de la expresión del inflamosoma como tal y aumento también de la interleucina 17 y de los linfocitos TH17, los cuales son característicos de una respuesta inflamatoria. También hay aumento de algunos biomarcadores como las proteínas, la calprotectina, la calgranulina, que también pueden estar asociados específicamente a una artritis idiopática juvenil sistémica. También elevación de la interleucina 6, lo cual puede conllevar a nivel pediátrico a disminución del crecimiento, presencia de osteoporosis o también disfunción de las células natural killer. Todo esto constituye un elemento inflamatorio muy importante y se puede asociar a ciertas complicaciones como el síndrome de activación macrofágica o también llamado linfohistiocytosis hemofagocítica, que constituye esta complicación en una tormenta de citocinas. Se presenta alrededor del 5 al 10% de los casos y se relaciona más con actividad, la presencia de mayor actividad o de brotes de actividad en pacientes que tienen artritis idiopática juvenil sistémica. Se caracteriza porque tiene fiebre, ferritina elevada, puede haber citopenias, más que todo trombocitopenia, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia. ¿De acuerdo? El tratamiento de este tipo de alteraciones y de complicaciones, porque sí es una urgencia, son glucocorticoides, pueden darse en dosis kilogramo peso, bloqueo de interleucina 1 en caso de refractariedad, ciclosporina y hasta etopósido. Y otro componente que se ha asociado un poco a las poblaciones pediátricas que tienen esta enfermedad y la interacción del síndrome inflamatorio como tal o de las artropatías juveniles con la infección con el COVID-19. Esto ha dado a la aparición de algo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico y bueno, está asociado más que todo a pacientes reumáticos jóvenes que presentan infección con COVID-19. El curso es menos grave y la mayor capacidad de afectación son cardíaca y gastrointestinal. Sin embargo, sí tiene su gravedad y sí es bueno que se sepa de su existencia para que podamos sospechar en pacientes que tienen artritis o cumplen criterios de artritis idiopática juvenil. En la forma oligoarticular, pues la forma articular es una de las formas más características y tal vez las más específicas para una artritis idiopática juvenil que no coinciden tanto con otro tipo de patologías. Esta bueno, se ha observado en los pacientes que tienen esta forma oligoarticular, mayor actividad de los linfocitos TCD4, más que todo TH17, y elevación del factor de necrosis tumoral. Asociado también se ha encontrado la presencia de positividad a anticuerpos antinucleares, lo cual se relaciona mucho con uveitis
crónica. Y en este tipo de pacientitos pediátricos con oligoartritis, la presencia de ANA es un marcador importante para la búsqueda de la uveitis. ¿De acuerdo? En relación a la poliartritis de factor reumatoide positivo, pues se asocia tarde o temprano a la aparición de un anti-CCP y tiene la misma fisiopatología de la artritis reumatoide como tal. La poliartritis, factor reumatoide negativo, se asocia mucho a una hiperreactividad de los linfocitos TCD4 en la vía TH1 y a mayor expresión de interferón gamma. Eh, y por último, la artritis más entesitis se asocia más al HLA-B27 y a la molécula ERAP, que es una aminopeptidasa dependiente de los ribosomas. Y por último, la artritis psoriásica, que igual se asocia a una mayor expresión de interleucina 17. Bueno, las manifestaciones clínicas. Como estamos hablando de formas clínicas, aquí es donde más nos vamos a extender para ir reconociéndola. Vamos a agarrar primero a la oligoartritis, ¿de acuerdo? Normalmente la oligoartritis ocurre en niñas menores de 6 años, ¿de acuerdo? Se caracteriza, ¿por qué? Porque afecta menos de 4 articulaciones, ¿de acuerdo? Esa es la definición de una oligoartritis durante toda la enfermedad. Eh, tenemos dos fases, una fase persistente y una forma extendida, ¿de acuerdo? En la forma persistente, pues toda la enfermedad es menos de 4 articulaciones, mientras que en la forma extendida inicia 4 y luego puede ir aumentando y convertirse en una poliartritis. La evolución en la oligoartritis persistente se mantiene limitada y en la oligoartritis extendida pues puede extenderse a más articulaciones con el tiempo. La frecuencia, bueno, más común es la forma persistente y la extendida pues no es tan común. El pronóstico es bueno y hasta benigno en pacientes que tienen oligoartritis persistente, sin embargo puede haber más riesgos de daño articular y deformidades en pacientes con oligoartritis extendida. La afectación articular puede ser más que todo de predominio en rodillas y tobillos en la forma persistente, sin embargo, en la extendida puede volverse poliarticular y afectar también miembros superiores. La inflamación es más leve en la forma persistente y en la extendida pues es intensa. Las complicaciones. En la forma persistente, el mayor riesgo es la presencia de uveitis clínica, que hay que buscar justamente con el ANA. Y bueno, en la forma extendida puede relacionarse más a discapacidad articular. El curso clínico normalmente en la forma persistente es estable, puede tener tendencia a ser benigno si se controla, mientras que la oligoartritis extendida puede ser progresivo y llegar a provocar múltiples secuelas funcionales en los pacientitos que las van padeciendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos criterios para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento correcto, ¿no? Bueno, continuando con las otras manifestaciones clínicas, vamos a hablar de la otra forma clínica que es la artritis idiopática juvenil sistémica. Esta forma clínica como tal se caracteriza porque tiene una triada muy importante: fiebre, exantema y artritis. La fiebre normalmente es mayor a 39 grados centígrados, es diaria, tiene más de 2 picos al día, es de carácter vespertino, tiene dolor abdominal y también mialgia, dolor musculoesquelético importante. Ya afecta el estado general durante el pico febril y mejora ante la ausencia de la fiebre. Tiene un patrón intermitente que puede dar 2 o 3 picos al día. Y bueno, en la mayoría de los pacientes, en el 30% de los pacientes y en el 5% de los pacientes puede ser también de carácter continuo. El exantema tiene una característica de que tiene la característica de ser maculopapular de color rosa asalmonado. Puede aparecer en los lugares donde hay flexuras, más que todo, y también superficies de rozamiento. Es de carácter evanescente. ¿Qué quiere decir? Que un día lo encontramos y al día siguiente no. Característica también migratoria, puede ir migrando de una extremidad a otra extremidad tranquilamente y se asocia más que todo su manifestación a la presencia de picos febriles. Y bueno, se asocia mucho al fenómeno de presión y es reactivo al fenómeno de Koebner. Aparte de eso, la artritis es una poliartritis simétrica que se puede presentar más que todo en rodillas, muñecas y tobillos y ocasionalmente puede extenderse a la columna cervical y a las caderas. En relación a la poliartritis factor reumatoide negativo, es otra forma clínica que se caracteriza porque hay una poliartritis asimétrica y se asocia más que todo a la presencia de anticuerpos antinucleares a uveitis crónica anterior. La poliartritis simétrica
puede ser asociada a artritis reumatoide seronegativa. Y hay una forma clínica muy importante que se puede presentar en las poliartritis con factor reumatoide negativo, que es la sinovitis seca, que es una forma de deformante en la cual no se evidencia presencia de sinovitis clínica como tal, la palpación de las articulaciones, no encontramos inflamación articular y se encuentra contracción progresiva de los ligamentos y tendones que pueden dar lugar a limitaciones tempranas y deformidades tempranas, ¿de acuerdo? Mientras que en la poliartritis con factor reumatoide positivo es una poliartritis crónica simétrica, se pueden llegar a presentar nódulos reumatoides y fibrosis pulmonar, se asocia a factor reumatoide positivo y en algunos de los casos, si no es en la mayoría, anti-CCP positivo y se asocia en edades más tempranas a mayor daño radiológico y presencia de deformidades características y asociadas a la artritis reumatoide en los adultos. En relación a la artritis psoriásica, es una artritis asimétrica asociada a uveitis anterior, dactilitis y puede llegar a tener también anticuerpos antinucleares positivos. Esta artritis asimétrica suele llegar a comprender más que todo los miembros inferiores, se suele asociar también a entesitis o a sacroiliitis y puede llegar a desencadenar o a correlacionarse con la artritis psoriásica en el adulto. Eh, También puede presentarse sinovitis seca, sin embargo, no en todos los casos como la anterior patología. La artritis más entesitis es una forma de espondiloartritis juvenil. Se presenta más que todo en varones más de 6 años y tiene una afectación periférica que es más que todo en miembros inferiores. El tratamiento. Ya llegando casi al final de esta lección, lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes pediátricos necesitan un tratamiento establecido tanto para su peso o su superficie corporal, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tenemos un caso que sospechemos de ser artritis idiopática juvenil, es mejor referirlo a un pediatra o a un reumatólogo pediátrico para que pueda más o menos entender cuál es la característica del pacientito. Normalmente se caracteriza porque podemos usar antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno en pacientes de más de 6 meses, el naproxeno en pacientes de más de 2 años, los glucocorticoides como la prednisona o la dexametasona también están incluidos, dependiendo de la severidad de la enfermedad. También podemos usar metotrexato y leflunomida, dosis según superficie corporal del paciente, fármacos como los inhibidores de la vía del factor de necrosis tumoral, como el etanercept, el adalimumab, anti-interleucina 6, como el tocilizumab, antirreceptores de CD20, como el rituximab, en artritis idiopática juvenil sistémica, podemos usar inhibición de la vía de los inflamasomas con el anakinra, y en casos en los que sea necesario también podemos usar inhibidores de la Janus quinasa como el tofacitinib, baricitinib. En casos oligoarticulares o monoarticulares podemos usar infiltraciones con acetato de acetónido de triamcinolona o corticoides de depósito intraarticulares, y en casos que realmente necesitan un manejo ya mucho más complicado, también podemos usar inhibidores de la calcineurina, como lo es la ciclosporina. ¿De acuerdo? Ese es el final de esta lección. Muchas gracias por la paciencia. Nos vemos en la siguiente.